Ya, bienvenidos a quienes se van integrando, bienvenidos y bienvenidas. Em, come- Continuando con el ciclo de conversatorios que estamos realizando en relación con el diplomado de Compliance y Derecho Penal de la Universidad de Talca. Hoy nos toca conversar sobre compliance y libre competencia, que es uno de los temas que vamos a revisar también con mayor extensión en el diplomado, junto con Eduardo Aguilera, que está acá presente. Él va a hacer esta exposición inicial en relación con este tema en particular, respecto de eh, qué incentivo se genera en los programas de cumplimiento y en relación con la exención y reducción de la multa. Voy a presentar a Eduardo para después darle el paso, y luego de la presentación les pido que si tienen preguntas las vayan mandando por el chat, para después luego de la presentación dejar un espacio para la ronda de preguntas y de comentarios. Eduardo Aguilera es abogado de la Universidad de Chile, actualmente es subjefe de la División de Litigio de la Fiscalía Nacional Económica y también es Master of Law in Law and Economics de el University College of London. Así que, sin más, los dejo con Eduardo para que escuchemos su charla. Muchas gracias, Lucía, por la introducción y la presentación. Buenos días a todos y muchas gracias también a los asistentes a este conversatorio sobre compliance y libre competencia. La verdad es que el día de hoy me gustaría invitarlos a que podamos discutir, conversar sobre la forma mediante la cual la Autoridad de Libre Competencia, particularmente en nuestro país, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, debiesen incentivar la implementación de programas de cumplimiento al interior de las empresas, obviamente entendiendo que la implementación de los programas de cumplimiento es deseable desde el punto de vista de una política pública de libre competencia robusta. Y particularmente me gustaría que discutiéramos si es que estos programas de cumplimiento debiesen incentivarse mediante una exención o reducción de multa a imponer a una empresa que, no obstante haber cometido una infracción, mantenía justamente tales programas de cumplimiento al momento que se genera la actividad anticompetitiva, particularmente un acto colusorio, por ejemplo. ¿Ya? Y la verdad es que esta pregunta y este tópico es sumamente controvertida actualmente y ha sido respondida, o la postura de las jurisdicciones al respecto ha sido o es muy diferente, como veremos en esta presentación. Incluso en Chile, la Fiscalía Nacional Económica ha tenido una postura al respecto, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tuvo una postura totalmente diferente y la Corte Suprema también tuvo una postura distinta, como también le señalaré en un momento más. Y la verdad es que esta pregunta de cómo incentivar los programas de cumplimiento al interior de las empresas mediante concesiones en la reducción de la multa parece ser sumamente relevante al día de hoy en Chile, particularmente si se considera que al parecer son bien pocas las empresas que actualmente están efectivamente implementando programas de cumplimiento, ¿ya? Y esto ha sido en el fondo señalado recientemente por el fiscal nacional económico. Él fue invitado a un encuentro de buenas prácticas empresariales en materia de libre competencia en la SOFOFA y él entregó una cifra que parece un poco alarmante respecto de la implementación de los programas de cumplimiento. Él calculaba en base a un estudio que formuló la Business School de la Universidad de los Andes del año 2020, calculaba que menos del 20% de las empresas en Chile al día de hoy contaba con un programa de cumplimiento que fuese formal y mínimamente adecuado, es decir, que al menos tuviese un código de buenas prácticas al interior de la empresa, que tuviese capacitaciones permanentes de sus trabajadores y que tuviese también al menos algún tipo de línea de denuncia interna para que los trabajadores pudiesen dar cuenta de alguna práctica anticompetitiva.
En esta falta de implementación de programas de cumplimiento a nivel nacional también va de la mano o se da en un contexto de una afectación relevante de la legitimación empresarial, de la legitimidad, perdón, empresarial en Chile, que ha ido decayendo a lo largo de los años, según es posible observar en este gráfico que lo obtuve de un estudio de Ipsos del año 2020. Según este estudio, permanentemente la reputación empresarial ha disminuido a nivel nacional e incluso en algunas oportunidades o algunas bajas están relacionadas también justamente a casos relevantes de colusión que ha conocido la opinión pública. Por ejemplo, el caso de farmacia el año 2009, el caso de pollos el año 2011, el caso del papel confort el año 2015. Entonces, justamente esto revela también la necesidad nuevamente de incentivar de algún modo la implementación de programas de cumplimiento que en estos casos particulares pudieron haber evitado justamente la comisión de estos actos ilícitos y consecuentemente una baja en la reputación de las empresas. Adicionalmente, en este contexto de falta de programas de cumplimiento y de un deterioro también de la reputación empresarial, existen dudas sobre la efectividad también de los programas de cumplimiento en el interior de las empresas. Hace muy poco el American Bar Association, en conjunto con el Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, hicieron un estudio, alguna encuesta en la cual entrevistaron a diferentes representantes de países de Chile, Perú, Brasil, Ecuador y México, y aquí estos representantes o estos entrevistados daban cuenta de los obstáculos más relevantes para implementar programas de cumplimiento al interior de las empresas, y estos obstáculos se referían justamente a las mismas decisiones o acciones internas de las empresas o de las corporaciones, tales como la falta de una cultura corporativa, la falta de compromiso real de los altos ejecutivos con la importancia de cumplir con las normas de competencia y la falta también de oficiales de cumplimiento o abogados internos dedicados exclusivamente a la implementación de los programas de cumplimiento. Es decir, falta un compromiso o política interna o una inversión real de cumplir efectivamente con las normas de libre competencia en el interior de las empresas. Estos mismos representantes también señalaban que eran más o menos escépticos, al menos el 50% de ellos era escéptico respecto del nivel de efectividad justamente de los programas de cumplimiento al interior de las empresas. Y también estos representantes indicaban, que es parte de lo que vamos a discutir el día de hoy, que la regulación podría ser más específica, especialmente en lo relativo a los efectos de los programas de cumplimiento en caso de infracciones a la libre competencia, es decir, en qué medida y con qué intensidad se van a poder reducir las sanciones si es que una empresa justamente mantenía programas de cumplimiento, en el entendido obviamente que tal vez con reglas más claras sobre eventuales beneficios, las empresas podrían tener mayores incentivos a implementar programas de cumplimiento reales y efectivos al interior de sus empresas, ¿ya? Entonces, dado este escenario en Chile, que efectivamente existe una baja implementación de programas de cumplimiento, una baja reputación de las empresas, dudas sobre la efectividad de los programas de cumplimiento, parece razonable tal vez plantear que deben buscarse los mecanismos para efectivamente implementar al interior de las empresas programas de cumplimiento y particularmente mediante alguna exención o reducción de las multas. Y acá me gustaría un poco clarificarles cuál ha sido la postura, en primer lugar, de algunas jurisdicciones comparadas antes de entrar a qué postura ha tomado Chile, la Fiscalía y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El año 2021 la OCDE lanza un estudio recientemente, hace un año, sobre los programas de cumplimiento y el derecho de la competencia y aborda particularmente este aspecto de qué jurisdicciones alrededor del mundo reconocen los programas de cumplimiento como una causal ya sea de exención o de, perdón, reducción de multas. Y acá la OCDE inserta un cuadro en el cual compara las jurisdicciones que sí reconocen estos programas de cumplimiento para las multas y las jurisdicciones que no los reconocen tanto el 2011 como al año 2021. Como ustedes se pueden dar cuenta, el año 2011 la verdad es que Chile no aparece como una jurisdicción ni que reconocía ni que no reconocía, y bueno, y en mi mejor entender esto se ve porque el año 2011 recién esta discusión en Chile la verdad era bien incipiente, no había todavía alguna posición formal o oficial respecto de la autoridad, la Fiscalía o el Tribunal. Y el año 2021 sí aparece Chile, como ustedes pueden ver, como una jurisdicción que sí reconoce los programas de cumplimiento para efectos de imponer una sanción. Sin perjuicio de aquello, más adelante vamos a ver que tal vez incorporar a Chile como una jurisdicción que sí reconoce los programas de cumplimiento podría ponerse en duda
dada esta jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Supermercados, ¿ya? Una de las jurisdicciones que es un ejemplo en temas de libre competencia justamente para Chile ha sido siempre la Unión Europea, ¿ya? Y la Unión Europea, la Comisión Europea y la jurisprudencia de los tribunales europeos, la verdad es que ha sido bastante estricto respecto del reconocimiento de los programas de cumplimiento como un eximente o atenuante de responsabilidad. Para ellos no es posible considerar los programas de cumplimiento al momento de imponer la sanción, y ha sido consistente la jurisprudencia en este sentido. De hecho, hay un estudio realizado por dos autores que analizan 110 decisiones de la Unión de la Comisión Europea y concluyen que entre el año 2000 y 2017 solamente en un caso y de modo muy excepcional la Comisión Europea consideró los programas de cumplimiento para efecto de calcular la multa, ¿ya? Y aquí en esta diapositiva la verdad es que yo les puse una cita de un caso que refleja muy bien la posición de la jurisprudencia de la Unión Europea, que es una jurisprudencia de la Corte General respecto de la postura de los programas de cumplimiento y reducción de multa. Este es un caso para darles el contexto de Shell, una empresa que había sido sancionada anteriormente por una colusión, por actos colusorios, y dada esa sanción, la empresa había implementado un robusto y sólido programa de cumplimiento. Había implementado auditorías, monitoreos, capacitaciones, en fin, un programa que efectivamente parecía ser sólido, pero aún así un grupo de trabajadores se había apartado de las directrices entregadas por la empresa y se había visto envuelto nuevamente en actos contrarios a la libre competencia. Obviamente Shell utilizó esta situación como defensa en decir, yo hice todo lo posible para que esto no ocurriera, pero ocurrió nuevamente. ¿Y qué señaló esta jurisprudencia? Bueno, en primer lugar, que todas las medidas implementadas por la empresa no pueden afectar la realidad que la infracción tuvo lugar y que fue una infracción reiterada en el tiempo y que obviamente es una infracción grave que merece ser sancionada. En segundo lugar, la jurisprudencia indicó que es sumamente complejo para la autoridad de competencia poder identificar que las medidas internas tomadas hayan sido efectivas para justamente evitar la comisión de ilícitos anticompetitivos. Y en tercer lugar, la jurisprudencia indicó que en este caso todas las medidas que haya implementado Shell no la llevaron a delatarse del cartel a la autoridad y que por tanto tampoco merecían ningún tipo de reconocimiento este programa de cumplimiento. De la línea o de la mano justamente de esta jurisprudencia a nivel europeo, la Comisión Europea del año 2013 lanza una guía que en español, su versión en español se llama La importancia de cumplir, en donde nuevamente reitera los lineamientos de Europa respecto a los programas de cumplimiento, si bien indica que destacan los programas de cumplimiento, señala las ventajas de los programas de cumplimiento para las empresas, indica que esta implementación no va a ser ningún tipo de elemento a considerar para efectos de fijar la cuantía de una sanción si la empresa eventualmente se ve inmersa en algún acto anticompetitivo. Y aquí viene lo relevante o el foco por el cual creo yo que la Comisión Europea o en Europa justamente no considera estos programas de cumplimiento, porque para ellos justamente la recompensa última de la implementación de un programa de cumplimiento es que la empresa justamente pueda hacer uso del mecanismo de delación compensada y se delate ante la autoridad. Para la visión europea es que justamente el programa de cumplimiento me va a permitir a mí como empresa, si no previene el ilícito, me va a permitir identificar el ilícito y acercarme a la autoridad y poder delatarme en el caso de un acto colusorio y obtener ahí la exención de responsabilidad, pero no por el programa de cumplimiento, sino por la utilización de esta herramienta de clemencia, ¿ya? Y finalmente esta guía de nuevo pone el hincapié de que el fin de un programa de cumplimiento justamente, o el fin principal es prevenir que se cometa la infracción y que este es un objetivo obviamente que también se ve a favor de la empresa, porque la empresa no se va a ver inmersa en una investigación de la autoridad, ni tampoco se va a ver expuesta a una sanción de multa, que en el caso chileno, como sabemos, puede llegar a ser el doble del beneficio económico, el 30% de las ventas, o 60.000 unidades tributarias anuales si es que no existe ninguno de estos dos, ni las ventas ni el beneficio económico. Y esta visión europea o esta postura de Europa muestra un poco el escepticismo de parte
de la doctrina respecto de la implementación de los programas de cumplimiento en el interior de las empresas, sobre si realmente genera efectos positivos desde el punto de vista de la libre competencia. ¿Y por qué? Hay un autor, particularmente Walter Wills, que tiene un paper que les recomiendo que lo puedan leer, que es bien interesante al respecto, que le indica que si bien es efectivo que los programas de cumplimiento pueden tener efectos positivos como la prevención, la identificación y el término de una conducta o poner en conocimiento de la autoridad, también se podrían generar efectos sumamente negativos desde un punto de vista de política de competencia. ¿Y cuáles serían estos efectos negativos? En primer lugar, los ejecutivos de las empresas que son proclives a coludirse podrían justamente aprender a cómo involucrarse de modo más efectivo en una infracción o podrían aprender a cómo evitar la detección y castigo. ¿Y esto por qué? Porque dada la constante capacitación que hace la empresa, los trabajadores más inescrupulosos podrían aprender a no utilizar vocabulario expreso que pueda ser identificado por la empresa, por la autoridad, o podrían aprender a cómo comunicarse de modo más sigiloso con su competencia, ¿ya? Un segundo efecto negativo que este autor señala es que estos programas de cumplimiento podrían permitir a la empresa identificar la infracción, pero la empresa podría decidir, en vez de ir a la autoridad y delatarse de esta infracción, podría decidir ocultar la comisión del ilícito y destruir la evidencia. Obviamente dos efectos negativos que serían completamente contrarios a una política de competencia robusta que se desease implementar. Este mismo autor también señala que prácticamente sería imposible poder conseguir evidencia empírica sobre los efectos positivos o negativos de la implementación de programas de cumplimiento, dado justamente que es imposible conocer todos aquellos casos que se han prevenido justamente gracias a la implementación de estos programas. Añadiendo que incluso hay casos, obviamente analizando la realidad europea, casos de colusiones sumamente graves que se dan justamente en el contexto en el que existen programas de cumplimiento al interior de las corporaciones. Y este autor o esta postura de escéptica respecto de los programas de cumplimiento también se hace la pregunta de que si es necesario, solamente para señalar que esta postura un poco más escéptica respecto a los programas de cumplimiento plantea que justamente estos programas de cumplimiento no son condición suficiente para un cumplimiento real por parte de las empresas. ¿Y por qué? Porque un cumplimiento real, efectivo por parte de la empresa de la norma de competencia se debe también a una interacción de una serie de factores muy complejos, algunos de ellos. Por ejemplo, los incentivos que las empresas fijan sobre sus equipos. De nada sirve un programa de cumplimiento robusto, efectivo, con monitoreo, con auditoría, si al mismo tiempo, se establecen metas excesivas de venta, de rentabilidad o de market share que están fuera totalmente de mercado, porque justamente se pone ahí incentivo para los trabajadores para que se puedan ver envueltos eventualmente en alguna práctica anticompetitiva para dar cumplimiento a aquella exigencia que las empresas ponen sobre ellos. Adicionalmente, se señala que el comportamiento también de los directivos o de la plana directiva es fundamental justamente para lograr un efectivo cumplimiento, porque obviamente este ejemplo permea obviamente a todos los trabajadores que están bajo la plana directiva. Y también un elemento indispensable, que existe una real cultura corporativa extendida en la empresa de cumplir con las normas de libre competencia. Incluso señala un autor que incluso no es necesario que exista un programa de cumplimiento si es que existe una cultura real de cumplir con la legislación al interior de las empresas. ¿Qué ha dicho Estados Unidos a este respecto? Si de considerar o no los programas de cumplimiento para efectos de reducir la multa o eximir de responsabilidad. La verdad es que este es un caso bien interesante a estudiar porque ha existido un cambio de paradigma importante en Estados Unidos a partir del año 2019, que fue hace muy poco. Antes del año 2019, el DOJ, que es el órgano encargado de perseguir criminalmente a las corporaciones y a las empresas por actos corruptivos, no consideraba los programas de cumplimiento en su investigación. ¿Ya? Ellos tenían una postura, al igual a la europea, centrada única y exclusivamente en la utilización del mecanismo de delación compensada. ¿Ya? Sin perjuicio de aquello, sí está la posibilidad, o siempre estuvo, de que los tribunales, al momento de imponer la sanción, consideraran los programas de cumplimiento para efectos de reducir el culpability score, que es un elemento que finalmente repercute en el monto de la multa, pero al menos el DOJ no, obviamente no intentaba
o no incoaba la utilización de esta herramienta. Todo aquello cambia a partir del año 2019, en el cual el DOJ comunica oficialmente que va a comenzar a considerar los programas de cumplimiento en su etapa investigativa y que eventualmente podría lograr un acuerdo con la empresa para eximirla totalmente del pago de una multa. Es decir, si un programa de cumplimiento tiene las características que vamos a señalar en un momento, podría ser, si no es la empresa obviamente la primera en delatarse y es la segunda, tercera, podría optar también a una exención total de responsabilidad. ¿Y por qué se produce este cambio de paradigma en el caso de Estados Unidos? Y ellos el DOJ explica un poco este cambio. Ellos indican que, bueno, esta política del todo o nada para ganar la inmunidad mediante la delación compensada justamente tenía por objetivo incentivar el uso de esta herramienta, como una herramienta, como sabemos, fundamental para la detección y desbaratamiento de carteles. Pero en Estados Unidos la verdad es que esta herramienta ha sido utilizada por muchos años, desde los años 90 a la actualidad, ha madurado, ha evolucionado y por tanto el DOJ consideró que es momento o es tiempo que también la política del DOJ evolucione para tener un correcto marco para maximizar tanto la disuasión de prácticas anticompetitivas como la detección. ¿Y por qué disuasión y detección? Porque un programa de cumplimiento robusto obviamente puede prevenir la realización de prácticas anticompetitivas y también puede ayudar a la autoridad justamente a detectar estas prácticas y puede ayudar a la autoridad a poder perseguirlas adecuadamente. Y todo esto bajo un entendimiento del DOJ actual de que incluso buenos ciudadanos, buenas corporaciones que tienen culturas corporativas comprometidas con el cumplimiento de la ley también podrían verse envueltas en una investigación por colusión. Y la pregunta de cajón en el caso de Estados Unidos es cuál es o qué programas de cumplimiento permitirían finalmente a una empresa optar por una total inmunidad. La verdad es que aquí el DOJ es bien majadero, insiste bastante en su comunicación de decir que no va a evaluar aisladamente los programas de cumplimiento, es decir, no se va a evaluar solamente el mecanismo o la implementación de programas, su arista netamente preventiva, sino que se va a evaluar en conjunto con otras 10 factores que están establecidos en los Principles of Federal Prosecution of Business Organizations que tiene el DOJ, que es una guía particular, que dentro de estos factores uno podría nombrar como los más relevantes para efectos de esta discusión, es que la empresa debe autodenunciarse con prontitud a la autoridad. Es decir, no basta solamente tener un programa de cumplimiento robusto, sino que ese programa de cumplimiento haya llevado a que la empresa se denuncie, también que ese programa de cumplimiento haya llevado a la empresa a colaborar con el DOJ y finalmente que este programa de cumplimiento haya permitido a la empresa tomar medidas correctivas, incluidas aquellas para evitar futuras malas conductas. Es decir, el estándar justamente para poder optar a una inmunidad total es bastante elevado actualmente. Obviamente no tenemos ningún caso actual de implementación de esta nueva política porque es muy reciente y tal vez en un futuro veremos cómo el DOJ se va a ir reconociendo finalmente los programas de cumplimiento. Dado aquello, la idea es ahora poder discutir qué ocurre en Chile, qué postura ha tenido la Fiscalía, qué postura ha tenido el Tribunal, si ha sido más cercana a la postura europea que un poco más estricta o ha sido un poco más cercana a la postura actual estadounidense que se ha mostrado un poco más flexible. En primer término, yo diría que la primera manifestación más o menos formal por parte de la autoridad de competencia respecto de los programas de cumplimiento y su repercusión en las multas viene desde una guía de promoción que lanzó la Fiscalía Nacional Económica el año 2012, una guía que se llama Programas de Cumplimiento en Materia de Libre Competencia, que reconoce expresamente que la implementación de un programa de cumplimiento sin perjuicio que haya existido la infracción puede permitir a una empresa poder obtener una rebaja de una multa ser aplicada en un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cumpliéndose obviamente todos los lineamientos que se establecen en esta misma guía de promoción. También se señala por parte de la Fiscalía que estos mismos programas de cumplimiento también sirven para que las empresas puedan utilizar correctamente el beneficio de la acción compensada, porque el programa de cumplimiento permite detectar y acercarse a la autoridad a delatarse. Y también la Fiscalía destaca que eventualmente también permitiría estos programas de cumplimiento poder llegar a un acuerdo extrajudicial si es que fuese adecuado para la resolución de ese caso particular. Esta guía de libre de cumplimientos, de programas de cumplimiento, viene a ser complementada por una guía interna para la solicitud de multas de la Fiscalía que fue dictada el año 2019.
Esta guía nuevamente reconoce que durante la investigación la Fiscalía va a poder considerar la implementación de un programa de cumplimiento robusto para efectos de reducir la multa que se va a pedir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero para que ello ocurra tienen que darse 3 requisitos copulativos. En primer lugar, que estos antecedentes que se acompañen en la investigación aparezca que es un programa obviamente serio y eficaz, que contenga los lineamientos tanto de la Fiscalía como los lineamientos de la jurisprudencia del Tribunal y Corte Suprema al respecto. En segundo lugar, que las personas naturales que presuntamente se hayan visto involucradas en la infracción hayan sido partícipes también de estos programas de cumplimiento. ¿Ya? Y en tercer lugar, que este programa de cumplimiento contemple medidas preventivas específicas respecto de aquellos atentados que justamente son objeto de la discusión y de la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Expresamente, esta guía de multa del año 2019 sí señala que la Fiscalía nunca va a considerar la implementación de este tipo de programas de cumplimiento para efecto de eximir totalmente de responsabilidad a un agente económico, ¿ya? Esta es una declaración que aparece en esta guía que, como veremos, la verdad es que era completamente contradictoria con la posición que tuvo el Tribunal de Defensa en el caso Supermercados, en donde el tribunal sí reconoce la posibilidad que un programa de cumplimiento sí sea un eximente de responsabilidad. Vamos a la jurisprudencia del Tribunal de Defensa. La jurisprudencia del tribunal empieza lentamente a abordar los programas de cumplimiento, yo diría a partir del año 2011, con el caso Chile Tabacos, y ahí en adelante la verdad es que son todos estos casos de alta connotación pública en el cual el tribunal ha abordado los programas de cumplimiento, pero más que abordar la discusión acerca de que si pueden ser un atenuante de responsabilidad la discusión o se ha hecho alusión a los programas de cumplimiento para incorporarlo como una de las medidas que se establecen respecto de las empresas que son sancionadas. El tribunal ha ordenado a las empresas que en todos estos casos fueron sancionadas a mantener programas de cumplimiento que sigan los lineamientos establecidos por la Fiscalía y los lineamientos que el mismo el tribunal ha ido generando en su jurisprudencia. El único caso en el cual el tribunal efectivamente ha discutido sobre la procedencia de eximir de responsabilidad a una empresa por mantener programas de cumplimiento o reducir la sanción es en el caso Supermercados del año 2019. ¿Y por qué se da esta discusión en este caso? Porque justamente una de las empresas acusadas indicó o argumentó que, o una de sus defensas fue que mantuvo un programa serio y robusto de cumplimiento y que por tanto hizo todo lo que estaba a su alcance para poder evitar la comisión de los ilícitos anticompetitivos. Y la verdad es que el Tribunal de Defensa hace eco un poco de esta defensa de esta empresa e indica expresamente en su sentencia que en el derecho de la libre competencia el diseño, aplicación de programas de cumplimiento que tiene las características que señala el fallo puede ser prueba manifiesta de aquel cuidado que permite al agente económico eximirse de responsabilidad en libre competencia. En el fondo dice el tribunal que un programa cuya elaboración y ejecución reúna ciertos atributos mínimos permite calificar la ocurrencia de conductas ilícitas como hechos que son imposibles de prevenir o evitar con una debida diligencia. Aquí lo que hace el tribunal es echar mano a un argumento meramente jurídico que tiene que ver con la culpa en este tipo de infracciones y no echa mano a argumentos de política pública, de que si es adecuado o no incentivar a las empresas mediante exención o reducción de multas, sin perjuicio que tal vez detrás o en el fondo, si el tribunal tuvo en mente, obviamente, estas razones ya de política pública para fallar del modo en que lo hizo. En este caso particular, la empresa que alegaba este programa de cumplimiento no fue capaz, obviamente, de acreditar que tenía un programa sólido, pero sin perjuicio de aquello, el tribunal, de todos modos, sí entregó una multa o una reducción de la multa de un 15%, en circunstancia que la misma sentencia catalogaba al programa de cumplimiento de la empresa como defectuoso, ya que no era serio, efectivo ni creíble y que tampoco implicó ningún tipo de colaboración con la autoridad respecto en la investigación. De hecho, uno de los ministros estuvo por otorgar una reducción de un 33% de la sanción.
¿Y qué dice el tribunal en este fallo de cuál debiese ser un programa que él considera que puede ser apto para eximir de responsabilidad? Dice, es un programa que tiene uso de auditorías y monitoreos, un programa que cuente con un oficial de cumplimiento a nivel senior y empoderado dentro de la firma, obviamente a tiempo completo, que un programa tenga un sistema de comunicación efectivo al interior de la compañía respecto de las capacitaciones, de aquellos asuntos que los trabajadores debiesen evitar incurrir, que aplique incentivos y controles disciplinarios acordes y también una serie de otras herramientas de gestión que va a depender de la realidad, obviamente, de cada empresa. Y aquí llama la atención nuevamente que el estándar establecido por el tribunal para efectos de otorgar una exención solamente se centra en la fase preventiva del programa de cumplimiento y no en aquella fase posterior de identificación del ilícito, de denuncia a la autoridad y de colaboración a la autoridad, como sí lo hace el estándar estadounidense que les relaté hace un momento. Es decir, al parecer el estándar que tuvo en mente el Tribunal de Defensa fue mucho menor, porque no le exigió, este estándar no le exige a la empresa una colaboración activa con la autoridad. ¿Qué hizo la Fiscalía ante este fallo? La Fiscalía Nacional Económica, obviamente dada la postura que solamente los programas de cumplimiento pueden ser un atenuante, e interpuso un recurso de reclamación para que fuese conocido por la Corte Suprema, alegando que era la ley, o que la ley, perdón, excepcionalmente reconoce la posibilidad que los programas de cumplimiento sean eximentes de responsabilidad y que aquello ocurre únicamente en la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y que no ocurre en el DL 211 respecto a la responsabilidad de los agentes económicos. En segundo lugar, que la única causal de no imponer una multa en nuestro derecho justamente es la institución de la delación compensada. En tercer lugar, la Fiscalía también argumentó que se generarían, la verdad, graves incentivos contrarios a una política pública de competencia robusta. ¿Por qué? Porque podría generarse el incentivo de establecerse programas de cumplimiento meramente cosméticos al interior de las empresas como una especie de seguro ante una responsabilidad infraccional. ¿Y por qué? Porque es totalmente difícil, tanto para la Fiscalía como para el Tribunal, poder identificar aquellos programas genuinos versus aquellos programas que no lo son, porque la prueba justamente proviene de la misma empresa, que es la misma empresa la que produce las capacitaciones, los monitoreos, las auditorías, y es imposible para la autoridad efectivamente identificar que exista una cultura corporativa interna real de cumplimiento con la ley. Y finalmente, o como argumento de erosión del sistema de libre competencia, la Fiscalía indicó que se estaría vulnerando o erosionando el sistema de delación compensada. Si es que el afectado o una empresa sabe que puede optar a una exención de responsabilidad por tener un programa de cumplimiento robusto, obviamente podría preferir optar a tener ese programa de cumplimiento en vez de acercarse a la autoridad y delatarse por una infracción anticompetitiva. Y aquí la Fiscalía también da un paso más allá y dice, ok, Corte Suprema, si usted va a considerar que los programas de cumplimiento pueden ser un eximente de responsabilidad, la verdad que el estándar de diligencia que estableció el Tribunal de Defensa es bajo. ¿Por qué? Porque ese estándar no exige a la empresa que se acerque a la autoridad, que se delate y que colabore con la autoridad en el esclarecimiento de los hechos. Y finalmente, ¿qué resolvió la Corte Suprema respecto de este caso Supermercados del año 2020? La verdad es que respecto de los programas de cumplimiento como eximente, la Corte Suprema revoca totalmente la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia e indica que bajo ningún respecto los programas de cumplimiento podrían ser un eximente de responsabilidad. Y acá ocupa de nuevo un argumento netamente jurídico y no argumentos de política pública, sino que indica que los programas de cumplimiento como eximente deben estar establecidos en la ley y el DL 211 justamente no reconoce esta posibilidad. ¿Ya? Y de todos modos, si la Corte Suprema señala expresamente en el fallo, como aquí aparece en la diapositiva, que destaca y promueve la creación, obviamente, de estas directrices, de estos programas de cumplimiento al interior de las empresas, pero que no es posible darle el carácter de eximente de responsabilidad porque el legislador así no lo ha establecido. En cuanto a los programas de cumplimiento como atenuante, aquí la verdad es que la decisión de la Corte Suprema deja espacio a algunas dudas, porque para la Corte señala que como viene, o señala en su fallo que como viene siendo resuelto, un plan de cumplimiento real, completo y serio exige un examen también desde el punto de vista de la efectividad.
En el fondo, un programa de cumplimiento que reúna todos los requisitos será eficaz en prevenir las conductas contrarias a la competencia y por tanto que si se verifica efectivamente la práctica anticompetitiva como aquella que acusó la Fiscalía en este caso en contra de las cadenas de supermercados, es prueba de que las directrices o es prueba de que el programa de cumplimiento no fueron idóneos y eficaces justamente en la finalidad preventiva que caracteriza a estos programas de cumplimiento. Y la Corte, según la Corte, esta circunstancia deja de manifiesto por una parte la necesidad de perfeccionar esos programas de cumplimiento y por otra parte el merecimiento de una sanción. En el fondo, para la Corte Suprema, el hecho que se haya realizado la actividad anticompetitiva es prueba que el programa de cumplimiento no fue eficaz, y si no fue eficaz, por tanto, no habría tampoco espacio para una reducción de la sanción. Obviamente esto lo podemos discutir y alguien puede tener una visión diferente respecto de qué quiso decir la Corte finalmente con este fallo respecto del programa de cumplimiento como atenuante. Para ir finalizando ya esta presentación, el tribunal, lo último como pronunciamiento que ha existido respecto de los programas de cumplimiento es bien reciente, el año 2021, posterior al caso Supermercado y a las directrices de la Corte Suprema, en un caso de colusión entre empresas que se dedican al combate de incendios forestales. Una de las empresas hizo valer el argumento que mantenía un programa de cumplimiento, pero durante el juicio se logró acreditar que este programa de cumplimiento fue implementado con posterioridad a la infracción. Y el tribunal acá, uno podría pensar tal vez alejándose un poco ya de la directriz que estableció la Corte Suprema, reconoce nuevamente que sí puede considerar los programas de cumplimiento como un atenuante de responsabilidad al imponer la sanción, pero que en este caso no la va a considerar justamente porque el programa fue establecido con posterioridad. ¿Hay aquí alguna contradicción con lo que la Corte Suprema resolvió previamente? Es un asunto que también puede ser objeto de discusión. Ya finalmente solamente mencionarles que hace muy poquito, hace un mes, en mayo del año 2000, el mayo de este año, perdón, el Fiscal Nacional Económico en su cuenta pública anunció que va a existir una actualización en la guía de programas de cumplimiento del año 2012, que dado ya que han transcurrido 10 años, es importante que esta guía se revise y se establezcan tal vez nuevos criterios o nuevos lineamientos para que las empresas implementen estos programas al interior de las empresas. Eso sí, señaló el Fiscal Nacional Económico en su discurso, que para no generar falsas expectativas, que esta revisión no tendrá por objeto revisar si el programa de cumplimiento puede ser un eximente de responsabilidad, ni tampoco determinar ex ante una reducción de la multa a pedir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Lo que refleja también que la Fiscalía tal vez sigue con su postura de seguir considerando obviamente los programas de cumplimiento, al menos para efectos de reducir la multa que se va a pedir ante los tribunales de justicia. ¿Ya? Eso la verdad quería compartir el día de hoy. Ahora dejo con ustedes a Lucía para que ella un poco también pueda guiar esta discusión, pueda plantear tal vez algunas dudas también que quedan respecto de la situación en Chile actual y cuáles son también las herramientas o los mecanismos que quedan disponibles para poder seguir incentivando al interior de la empresa la implementación de los programas de cumplimiento. Parece urgente, parece en Chile actualmente generar incentivos para que las empresas realmente asuman una cultura corporativa comprometida con el cumplimiento de la libre competencia. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Lucía entonces. Muchas gracias, Eduardo. Y efectivamente, para guiar un poco las preguntas o la eventual conversación que tengamos ahora en estos minutos que nos quedan, quedan algunas preguntas prácticas, sobre todo, a partir de la conversación y del análisis de los fallos más recientes, ¿no? Primero, ¿se puede decir entonces que la Corte Suprema cerró de forma definitiva la posibilidad de considerar los programas de cumplimiento como una causal para no imponer una sanción a las empresas? Esa es una pregunta que puede desprenderse de una lectura del fallo. Existen también otras posibilidades interpretativas, digamos, que, que no son tan tajantes en ese sentido.
¿Y qué ocurre también con la interpretación de la Corte Suprema respecto a la posibilidad de que los programas de cumplimiento tengan como efecto o puedan tener como efecto la reducción de la multa? ¿Y qué queda entonces? ¿Y cuáles son las posibilidades a partir de esta interpretación, digamos, de acción que queda y de aplicación y de utilización de los programas de cumplimiento? En la actualidad, al parecer, el tema quedaría en manos de la Fiscalía y de la discrecionalidad de esta para solicitar la imposición de una multa en relación con la robustez del programa de cumplimiento y la colaboración de la empresa en la investigación. Y una última pregunta que yo creo que se levanta, digamos, a partir de la exposición de Eduardo es ¿qué ocurre con el sistema de delación compensada y si es necesario que éste vaya evolucionando y se perfeccione antes de comenzar a considerar los programas de cumplimiento como eximentes o como atenuantes? Bien, esas son algunas de las preguntas yo creo que se pueden levantar a partir de la exposición de Eduardo y el análisis de la última jurisprudencia y de la postura también de jurisprudencia comparada. En el chat al menos no tenemos preguntas de la audiencia, así que dejo la palabra a ver si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna acotación. Pueden abrir su micrófono y hacerla directamente. Muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu excelente exposición. Claro, me gustaría hacer un comentario y de alguna forma también está vinculado a lo que señalaba Lucía, como para poder conversar también un ratito con Eduardo el tiempo que nos queda. Obviamente veo de acá dos niveles distintos. Un nivel está asociado, yo creo que lo dejó muy claro Eduardo, un nivel está asociado a los incentivos, que también están vinculados, por ejemplo, a políticas públicas de fomento, de autorregulación adecuada por parte del sector empresarial. Y por otro lado está más bien el problema de los criterios jurídicos o de los aspectos más bien derechamente jurídicos que debiesen estar también asociados a el hecho de que una empresa, ¿no es cierto?, haya adoptado un modelo de prevención de delitos. Me quiero quedar con lo primero, porque más bien desde el segundo punto, yo creo que también Eduardo dejó muy claro que esto estará más bien asociado al concepto que en su momento se tenga, ¿no es cierto?, de la culpa en sede administrativa del Ministerio Sancionador, que es una cuestión que cambia, ¿no es cierto?, radicalmente, que va cambiando, que va evolucionando, que va retrocediendo, o sea, efectivamente ahí desde esa perspectiva, a ver, evidentemente me parece indefendible que en el ámbito administrativo sancionador las personas jurídicas no tengan opción de defensa alguna. O sea, hay un punto, evidentemente, donde no hay, o sea, imaginemos los casos, con que sean pocos, ¿no es cierto?, donde efectivamente un tribunal llegue a la conclusión de que no le era exigible a una persona jurídica, por ejemplo, prevenir o gestionar adecuadamente un riesgo en particular de un ilícito justamente en el ámbito del derecho a la competencia, parece un contrasentido, ¿no es cierto?, sancionarla sin más por la infracción. O sea, incluso en la responsabilidad administrativa esto no puede ser absolutamente, ¿no es cierto?, objetivo o responsabilidad automática por el hecho de que se haya constatado una infracción por parte de un integrante. O sea, en este sentido la responsabilidad administrativa también supone infracciones de deberes de supervisión, de dirección. Acá, bueno, en Chile se pronunció al respecto hace poco Héctor Hernández, ¿no es cierto?, en un interesante artículo de los programas de cumplimiento como causa de exención de responsabilidad en el ámbito administrativo sancionador. Ahora, desde la otra vereda, más bien desde el punto de las políticas de incentivo al cumplimiento por parte de las empresas, acá tenemos dos opciones. O sea, el incentivo está por reducción de pena o exención de pena, o el incentivo está, como en el caso de Estados Unidos, en la actualidad, de los acuerdos.
O sea, no veo otra alternativa. Y si en Chile no hay, o sea, desde el punto de vista más bien del ordenamiento jurídico, no hay un espacio evidente, por ejemplo, para la reducción, o sea, la consideración de una, de, de, de la implementación, por ejemplo, un programa de cumplimiento como un atenuante, o más aún como una causa un factor que derive la exención de responsabilidad, la única vía posible es la vía de los acuerdos, y ahí yo no sé si Eduardo nos puede ilustrar un poco más respecto a las posibilidades en Chile, las prácticas. Y ojo que en Estados Unidos los acuerdos con el Departamento de Justicia son cosas serias, o sea, no estamos hablando de suspensiones condicionales a la chilena, ¿no es cierto?, de crea una plaza para la ciudadanía, no, estamos hablando, ¿no es cierto?, de acuerdos que son verdaderos castigos muchas veces, castigos encubiertos, y donde además hay políticas muy serias de interdicción, por así decirlo, o sea, de meterse en la empresa, de forzar de alguna forma una autorregulación correcta. Entonces, ahí después de este largo comentario que hice, me pregunta Eduardo es ¿cómo están las condiciones para generar políticas para acuerdos con las empresas en caso de que efectivamente se hayan adoptado modelos de prevención serios, no estos de papel, sino que modelos de prevención serios? Sí, y claro, ahí la respuesta yo creo, Osvaldo, va de la mano que lo que planteaba Lucía, que al parecer justamente esto podría quedar ahora ya más en manos de la Fiscalía, y la Fiscalía efectivamente en sus guías ha establecido y como criterio que sí va a considerar los programas de cumplimiento eventualmente al momento de solicitar una sanción al Tribunal de Defensa, y ahí hay efectivamente espacio para llegar a alguna especie de o acuerdo con la empresa o algún efectivamente compromiso de definir cuál fue o cuán colaborativa fue la empresa, efectivamente si existió este programa de cumplimiento, y cuál en definitiva va a ser el factor de descuento o la reducción finalmente que la Fiscalía va a considerar al momento de pedir al tribunal la imposición de la multa. Porque ya, aparte ya la Corte Suprema ha ido resolviendo los últimos casos que el tribunal un poco está más o menos sujeto también a las multas que solicite la Fiscalía, entonces ahí efectivamente existe este espacio para abordar eventuales acuerdos con las empresas para reducción de multas al momento de solicitar al tribunal. Y lo otro que me gustaría también comentar, Osvaldo, algo que tú también planteabas respecto a este ámbito de culpa en esta sede, y claro, y efectivamente no hay responsabilidad objetiva, que efectivamente la empresa debe responder por todo aquello que efectivamente debió haber hecho, que pudo haber hecho. Y justamente en el contexto de este caso supermercado, la Fiscalía o el argumento fue, es cierto, estamos en un ámbito de que es necesario la culpa, que tiene que existir un estándar o un deber de diligencia, pero el argumento fue el estándar de diligencia que construyó el tribunal para eximir era bajo. En el fondo, el estándar de diligencia exigible a una empresa no es solamente prevenir, en el fondo no solamente tener un programa que prevenga, sino que si no logró prevenir, que detecte, que tome medidas correctivas, que se acerque a la autoridad y que también colabore con la autoridad. Solamente ese tipo de programas de cumplimiento cumple un estándar de diligencia exigible, y solamente ahí tal vez eventualmente uno podría entrar a la discusión, ok, esta empresa tal vez es merecedora de una inmunidad total de la multa, si es que no fue la primera obviamente en delatarse y no utilizó oportunamente la delación compensada. En el fondo, cómo construir ese estándar, el estándar de diligencia. No sé si alguien más tal vez tiene algún comentario, pregunta. Ahí creo que hay una mano levantada. Alex. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y a la organización. Yo tenía una pregunta más bien que es como de coherencia normativa, porque si bien las normas internacionales en general hablan de sistemas de cumplimiento, y de ahí empezamos a hablar de sistemas de cumplimiento sectorial, ¿por qué quizá no tener un poquito más en cuenta lo que ya tenemos, que si bien puede ser poco o insuficiente, al menos, por ejemplo, la ley 2393 ya establece
esto de la adopción de medidas eficaces una vez o antes que comience el juicio para ser considerada como un atenuante. Entonces mi pregunta es, en materia de libre competencia y quizá también en materia de lavado de dinero, en los programas de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero, ¿está bien en el fondo ir en esa dirección? Considerarlos, por ejemplo, no se habla directamente del programa de cumplimiento, pero yo creo que en la práctica se ha entendido como eso. Entonces, debería, por ejemplo, quizá la guía que se va a actualizar de la Fiscalía ir en la dirección de entender que si yo antes de un juicio tomo ciertas medidas, debería al menos considerarse la reducción de la sanción. Muchas gracias, Eduardo. Sí, Alex, sí, justamente esa es la postura de la Fiscalía y la que se ve plasmada finalmente en estos documentos, el material de promoción del año 2012 y esta guía de solicitud de multa, en la cual la Fiscalía tomó como postura de política pública decir, ok, yo voy a considerar los programas de cumplimiento al momento de pedir una sanción al Tribunal de Defensa, obviamente un programa que cumpla todos aquellos lineamientos que están establecidos tanto en estos materiales de promoción de la Fiscalía como en los lineamientos de la jurisprudencia del Tribunal y de la Corte Suprema respecto de los programas de cumplimiento. Todo esto dan, en el fondo, elementos que las empresas debiesen considerar justamente para generar estos programas robustos que les podría implicar eventualmente alguna reducción de la sanción a imponer en el caso que se vean envueltas en un ilícito anticompetitivo. Ya justamente esa es la idea y es el rumbo que ha tomado la Fiscalía y que se manifiesta en esta cuenta pública del 2022 en el sentido de seguir considerando los programas de cumplimiento eventualmente como un atenuante de responsabilidad. Perdón, solo para, Sí. en el mismo sentido de lo que había expresado a propósito de lo que señaló la Corte Suprema, esos requisitos que se establecen deberían estar considerados sí o sí en la norma, no en documentos, en guía o en sentencias aisladas. Claro, Eso es lo que... sí, eso siempre es a veces una crítica un poco de externa que se hace a veces a esta área del derecho de la libre competencia, que muchos de los lineamientos, criterios, normas, efectivamente no están en la ley, sino que son construidos justamente por la jurisprudencia, por los criterios de la autoridad antimonopolio, y de todos modos sí, el artículo 26, letra C, que establece los criterios para imponer las multas, sí señala como criterios a considerar, por ejemplo, la colaboración de la empresa en la investigación. En el fondo ahí, bajo ese acápite, uno podría decir, mire, dado así, gracias al programa de cumplimiento colabora con la Fiscalía, bueno, yo lo voy a considerar para efectos de reducir la sanción. Y deja abierto de todos modos este artículo 26, letra C, que también se puedan considerar otros factores. En el fondo es una norma abierta y los factores que indica a efectos de la multa son solamente ejemplares. Entonces uno podría decir, mire, está en la ley, pero obviamente un poco más flexible, o con una norma que necesita ser llenada por la jurisprudencia de la autoridad antimonopolio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo y Alex, por los comentarios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Si no, yo creo que ya estamos en la hora, digamos, para no extendernos más allá. Así que muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Eduardo, por la clarísima presentación. Les recordamos, tal como alguien preguntó por el chat, que esta presentación va a quedar a disposición, la grabación va a quedar disponible, Osvaldo, va a quedar disponible en la página del CEDEP, ¿o dónde? No, bueno, por la página del CEDEP y YouTube. por las redes sociales vamos a informar, pero queda en un canal de YouTube. Ya ahí va a quedar disponible para su consulta, para la consulta de esta actividad. Así que, bueno, agradezco mucho también a Lucía por su excelente moderación y sus comentarios y el orden, ¿no es cierto?, del debate. Y desde ya las dejamos invitados para nuestro próximo conversatorio. Va a ser, creo que, bueno, obviamente tenemos 2 conversatorios al mes, así que en la primera quincena de julio vamos a tener un conversatorio de compliance medioambiental. Ya vamos a estar informando también por nuestras redes
las y los invitados y quienes van a exponer en esta ocasión. Así que muchas gracias nuevamente a Eduardo y Lucía, y también a quienes nos están acompañando en esta actividad. Que estén muy bien, hasta luego. Que estén muy Que bien. tengan buen Chao. día. Chao.